Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Bienvenidos a este estudio que estamos haciendo sobre la palabra de Dios. Y es el único libro vivo que nos permite conocer a su creador a través de caminar diariamente con él. Y la forma de caminar diariamente con él es conociendo su palabra, precisamente. Y estamos aquí en Éxodo capítulo 14. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado a un lugar sin salida. Miramos hacia adelante y no vemos ninguna posibilidad. Miramos hacia atrás y tampoco podemos regresar. Puede ocurrir con nuestras finanzas, con una relación, con nuestra familia o con una situación personal que llevamos mucho tiempo intentando resolver. Hemos hecho lo que sabemos hacer, hemos orado, hemos buscado alternativas, pero llega un momento en el que tenemos que reconocer algo que no nos gusta admitir. Yo no puedo resolver esto. Éxodo 14 comienza exactamente allí. Israel definitivamente es libre. Después de generaciones de esclavitud, dejaron atrás Egipto y comenzaron a seguir la dirección de Dios. En el capítulo anterior vimos cómo el Señor los guiaba mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. También descubrimos que Dios no escogió el camino más corto hacia la tierra prometida. Los llevó por una ruta diferente porque conocía sus debilidades y sabía que todavía no estaban preparados para enfrentar ciertas batallas. Pero ahora ocurre algo todavía más difícil de comprender. Dios mismo conduce al pueblo hacia un lugar donde aparentemente no existe ninguna salida. Les indica que acampen cerca del mar y anuncia que Faraón pensará que los israelitas están perdidos y confundidos en el desierto. Eso provocará que salga tras ellos con su ejército. Y eso es exactamente lo que sucede. Faraón cambia nuevamente de opinión, reúne sus carros de guerra, sus soldados y comienza a perseguir a Israel. De repente aquel pueblo que hace apenas unas horas celebraba su libertad mira hacia atrás y ve levantarse el polvo producido por el ejército egipcio acercándose rápidamente. Delante tienen el Mar Rojo, detrás tienen a Faraón. No existe un camino visible hacia adelante y regresar significa volver directamente a la esclavitud. Lo sorprendente es que Israel no llegó allí porque hubiera ignorado a Dios, llegó allí precisamente porque lo había seguido. Dios les había indicado dónde acampar. La nube los había conducido hasta ese lugar. El problema no era que se hubieran salido de la voluntad de Dios. Estaban exactamente donde Él los había llevado. Eso rompe una idea que a veces tenemos acerca de la fe. Pensamos que si estamos obedeciendo a Dios, todo debería avanzar sin dificultades. Si aparecen problemas, inmediatamente nos preguntamos si tomamos una decisión equivocada. Pero Éxodo 14 nos muestra que también podemos encontrar dificultades mientras caminamos exactamente en la dirección que Dios nos ha señalado. No significa que Dios produzca cada situación difícil que enfrentamos. Algunas consecuencias vienen de nuestras propias decisiones, otras de las decisiones de otras personas y vivimos en un mundo donde el dolor también forma parte de nuestra realidad. Pero hay algo que este capítulo deja muy claro. Independientemente de cómo llegamos a ese lugar, Dios sabe exactamente dónde estamos y ninguna circunstancia está fuera de su capacidad para actuar. Israel no conocía el plan, pero Dios sí. Antes de que Faraón comenzara la persecución, el Señor ya había dicho lo que iba a hacer. Utilizaría aquella situación para mostrar su poder y para que Egipto reconociera que Él era el Señor. Mientras los israelitas miraban el mar y veían una barrera, Dios miraba el mismo mar y veía el escenario de un milagro. Ahí encontramos la primera gran enseñanza de este capítulo. Cuando parece imposible, necesitamos recordar que Dios todavía tiene un plan. No siempre conoceremos ese plan de antemano. De hecho, la mayor parte del tiempo no lo conoceremos. Si Israel hubiera sabido desde el principio que Dios dividiría el mar, probablemente aquella noche habría sido mucho menos aterradora. Pero todavía nadie había visto algo así. Moisés tampoco podía mirar el agua y explicar científicamente cómo iban a atravesarla. Solo sabía que el mismo Dios que los había sacado de Egipto todavía estaba con ellos. Quizá hoy estás mirando tu propio mar rojo. Hay una situación para la que no encuentras solución y has repasado todas las posibilidades en tu cabeza. Ninguna parece funcionar y precisamente allí aparece una de las preguntas más difíciles de la fe. ¿Qué hago cuando ya hice todo lo que podía hacer? Tenemos varias opciones. Podemos intentar escapar y regresar a aquello que conocemos, aunque sepamos que nos mantendrá esclavos. Podemos negar el problema y fingir que no existe, o podemos permitir que Dios nos lleve a través de él. La respuesta de Dios muchas veces no consiste en evitar el problema, sino en atravesarlo con nosotros. Israel no iba a rodear el Mar Rojo, iba a pasar por en el medio. Y para hacerlo tendría que aprender una segunda lección. Saber que Dios tiene un plan no significa quedarnos inmóviles esperando que todo suceda automáticamente. La fe también requiere dar el siguiente paso.
Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque el pueblo, Moisés y Dios reaccionan de maneras diferentes frente al mismo problema. Cuando los israelitas ven acercarse al ejército, entran en pánico. Comienzan a preguntarle a Moisés por qué lo sacó de Egipto y llegan a decir que habría sido mejor continuar sirviendo a los egipcios que morir en el desierto. El miedo hizo que la esclavitud comenzara a parecerle segura. Eso también puede sucedernos. Cuando seguir a Dios nos lleva a terrenos desconocidos, aquello que dejamos atrás puede empezar a parecernos mejor de lo que realmente era. Una persona puede comenzar a extrañar una relación destructiva porque la soledad le resulta difícil. Alguien que está dejando una adicción puede recordar únicamente el alivio momentáneo y olvidar las cadenas que producía. Cuando el camino hacia la libertad se vuelve difícil, Egipto puede comenzar a parecer atractivo otra vez. Pero Dios no había llevado a Israel hasta allí para regresarlo a Egipto. Lo había llevado allí para mostrarle algo que todavía no conocía acerca de él. Hasta ese momento habían visto a Dios actuar sobre Egipto. Ahora estaban a punto de descubrir que ese mismo Dios podía abrir un camino donde literalmente no existía ninguno. Ese es el punto donde comienza la verdadera fe. No cuando tenemos todas las respuestas, sino cuando dejamos de preguntar solamente ¿qué puedo hacer yo? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puede hacer Dios? Porque hay situaciones que nunca podremos resolver con nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros recursos. Y reconocerlo no significa rendirnos, significa comenzar a mirar en la dirección correcta. Israel estaba frente al mar, Faraón se acercaba y todavía no había aparecido ninguna salida. Pero Dios ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Frente al Mar Rojo ocurre una conversación que nos ayuda a entender cómo funciona la fe cuando estamos atrapados entre lo que no podemos cambiar y aquello que no sabemos cómo enfrentar. Delante de Israel está el mar, detrás viene el ejército de Faraón. No pueden avanzar por sus propios medios y regresar significa volver directamente a la esclavitud. Después de haber celebrado su libertad, de repente se encuentran en un lugar donde todo parece indicar que aquella historia terminaría antes de haber comenzado. La primera reacción del pueblo es el miedo. Cuando ven acercarse al ejército egipcio, inmediatamente buscan a alguien a quien culpar. Le reclaman a Moisés por haberlo sacado de Egipto y llegan a decir que habría sido mejor continuar sirviendo a los egipcios que morir en el desierto. Qué rápido puede cambiar nuestra perspectiva cuando aparece el miedo. Hace poco habían visto las plagas, habían experimentado la Pascua y habían salido de Egipto después de generaciones de esclavitud. Dios había hecho delante de ellos cosas extraordinarias, pero bastó ver acercarse a Faraón para que comenzaran a olvidar todo lo que acababan de vivir. Nosotros podemos reaccionar exactamente igual. Cuando nos sentimos atrapados, muchas veces comenzamos a buscar culpables. Pensamos que si aquella persona hubiera actuado diferente, si hubiéramos recibido más ayuda o si ciertas decisiones no se hubieran tomado, nuestra situación sería otra. Puede haber personas realmente responsables de parte de lo que estamos viviendo, pero quedarnos atrapados en la culpa no abre el mar rojo. Mientras toda nuestra energía está concentrada en señalar quién nos puso allí, dejamos de mirar al Dios que puede mostrarnos cómo avanzar. Muchas veces culpamos porque tenemos miedo y cuando permitimos que la culpa gobierne nuestra respuesta, terminamos convirtiéndola en una barrera para la fe. Moisés intenta tranquilizar al pueblo, les dice que no tengan miedo, que se mantengan firmes y que verán la liberación que el Señor traerá. Entonces pronuncia una de las frases más conocidas de este capítulo. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos. Moisés tiene razón en algo esencial. La liberación dependerá del poder de Dios y no de la capacidad militar de Israel. Ellos jamás podrían derrotar al ejército egipcio por sus propias fuerzas. Sin embargo, todavía falta una parte de la instrucción. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Es decir, no se trata solamente de permanecer allí esperando. Dios va a realizar el milagro, pero el pueblo tendrá que avanzar. Moisés deberá levantar su vara y extender su mano sobre el mar. Después, Israel tendrá que caminar hacia el lugar que unos momentos antes parecía completamente imposible atravesar. Aquí encontramos un equilibrio muy necesario para entender la fe. Hay quienes piensan que confiar en Dios significa quedarse inmóviles esperando que Él resuelva absolutamente todo. Otros viven en el extremo contrario, creen que todo depende de su esfuerzo, de su disciplina y de encontrar por sí mismos una solución. Éxodo 14 nos muestra algo diferente. La fe no consiste en sentarnos a esperar pasivamente, pero tampoco consiste en intentar producir con nuestras fuerzas aquello que solo Dios puede hacer. La verdadera fe consiste en dar el siguiente paso en la dirección de lo que Dios nos está mostrando, confiando en que Él hará lo que nosotros no podemos hacer.
Moisés no podía dividir el mar. Ningún esfuerzo humano habría conseguido eso. Tampoco tenía tiempo para construir un puente, ni podía organizar a antiguos esclavos para derrotar al ejército más poderoso de la región. Pero había algo que sí podía hacer: levantar la vara cuando Dios se lo ordenara. Ese gesto no contenía ningún poder mágico, era simplemente un acto de obediencia, una manera de decir: Señor, no sé cómo vas a hacerlo, pero voy a actuar de acuerdo con lo que me has dicho. Entonces sucedió lo imposible. Moisés extiende su mano sobre el mar y durante toda la noche el Señor hace soplar un fuerte viento del este. Las aguas comienzan a dividirse hasta que aparece tierra seca donde antes solo había mar. De pronto, la barrera que parecía señalar el final del camino se convierte en el camino mismo. Israel comienza a avanzar entre dos paredes de agua, caminando por un lugar que minutos antes no existía. Hay algo poderoso en esa imagen. Dios no eliminó el mar rojo de la historia de Israel, abrió un camino a través de él. Aquello que parecía impedirles avanzar terminó convirtiéndose en el lugar donde conocerían a Dios de una manera que jamás habrían conocido, tomando una ruta más sencilla. El obstáculo no desapareció antes de que llegaran. Fue precisamente allí, frente a lo imposible, donde descubrieron una dimensión nueva del poder del Señor. Quizá eso cambia la manera en que debemos mirar algunos de nuestros propios problemas. Frente a una relación dañada, por ejemplo, podemos orar para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, pero tal vez nuestro siguiente paso sea iniciar una conversación, reconocer un error o pedir perdón. Frente a una dificultad financiera, podemos confiar en la provisión de Dios, pero quizá nuestro siguiente paso sea ordenar nuestras cuentas, pedir consejo o tomar una decisión que llevamos meses evitando. Hay cosas que solo Dios puede cambiar, especialmente cuando dependen del corazón y de las decisiones de otra persona, pero casi siempre existe un paso de obediencia que sí nos corresponde dar. La pregunta entonces no es solamente ¿cómo voy a resolver todo esto? Quizá esa pregunta es demasiado grande para nosotros. Una mejor pregunta puede ser: Señor, ¿cuál es el siguiente paso que quieres que dé? No necesito saber cómo se abrirá todo el camino. Necesito reconocer hacia dónde me está guiando Dios hoy y tener suficiente fe para avanzar en esa dirección. Israel tuvo que aprenderlo caminando. El mar no era una teoría sobre la fe, había que entrar. Tenían que poner un pie delante del otro mientras a ambos lados se levantaban aquellas enormes paredes de agua. Cada paso decía que confiaban más en la palabra de Dios que en lo que sus ojos les habían dicho unos momentos antes. Y mientras ellos hacían lo que podían hacer, que era caminar, Dios hacía lo que únicamente Él podía hacer: mantener abierto el mar y llevarlos hasta el otro lado. Tal vez hoy estés frente a algo que para ti parece imposible. No puedes obligar a otra persona a cambiar. No puedes controlar todas las circunstancias ni garantizar cómo terminará la historia. Pero sí puedes preguntarle a Dios cuál es tu siguiente paso. Y cuando Él te lo muestre, puedes avanzar confiando en que el resultado final nunca dependió únicamente de tus fuerzas. Leamos Éxodo capítulo 14, versos 15 y 16. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Éxodo 14, 15, 16, Nueva Versión Internacional. Acompáñame a orar. Señor, tú conoces los lugares de mi vida donde hoy me siento atrapado. Conoces aquello que no puedo cambiar y las situaciones para las que no encuentro una salida. Ayúdame a no regresar por miedo a las cadenas de las que ya me has sacado, ni a desperdiciar mi energía buscando culpables. Recuérdame que tú sigues teniendo un plan aun cuando yo no puedo verlo. Muéstrame cuál es el siguiente paso que me corresponde dar y dame la fe para obedecerte. No quiero quedarme inmóvil esperando que tú hagas lo que me corresponde, ni intentar con mis fuerzas hacer aquello que solamente tú puedes hacer. Enséñame a caminar contigo, confiando en que puedes abrir caminos donde yo solo veo obstáculos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que recuerdes esta verdad. La fe no es quedarse mirando el mar rojo esperando que algo suceda, ni intentar abrirlo con nuestras propias fuerzas. La fe es dar el siguiente paso en la dirección de lo que solo Dios puede hacer. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.